gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos permite el poder estar aquí, hermanos, gracias a su amor y su misericordia que derramó en nuestras vidas el día de hoy, hermanos. Así que veamos un poquito de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y hablemos primeramente de recordar que en la vida, hermanos, tenemos responsabilidades. Tenemos que recordar que en la vida, hermanos, también somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿verdad? O sea, nadie más va a venir a pagar por nosotros. O sea, si el hermano Javier tomó una mala decisión, no va a venir el hermano Juan a pagar por esa mala decisión, sino que él mismo, hermano, va a pagar por sus propias decisiones. Y así cada uno de nosotros, los jóvenes, también van a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomen. Nadie más las va a sufrir, sino que uno mismo va a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Así como la persona que decide tomar, que decide emborracharse todos los días, todas las semanas, todos los meses, o sea, él va a sufrir las consecuencias al final de cuentas. ¿Por qué? Porque tal vez le dé cirrosis. Porque la consecuencia de beber, de tomar, es una cirrosis. Así también la persona que es adicta a una droga. O sea, la persona que es adicta a un narcótico, a una droga, tiene que estar consciente de que eso le va a traer consecuencias a su vida. De que puede darle una sobredosis un día de estos y que ahí va a quedar. Y la familia, los hijos y todo, pues ahí van a quedar también. Tal vez al desamparo si hablamos del varón de la casa, al desamparo va a quedar totalmente en todos los sentidos. Así también, un ratero, una persona que toma una decisión y dice, hoy voy a entrar a robar a tal lugar, hoy voy a entrar a robar a tal casa, tiene que estar consciente de que eso le puede traer consecuencias a su vida. De que si lo llegan a sorprender, le puede ir mal. O que tal vez puede venir la policía, lo puede agarrar y se lo va a llevar y va a terminar en la cárcel. Y fíjense cómo es Satanás, hermanos. Fíjense cómo es Satanás. Cómo nos engaña Satanás. Cómo engaña al hombre. Y cuando me refiero al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer, no solamente al varón. Jóvenes, adultos, fíjese cómo es Satanás. Porque dice la escritura que Satanás es el padre de la mentira. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, un borracho, antes de que se emborrache, antes de que tome la primera cerveza o copa, como quiera decir, o sea, tomó esa decisión, no borracho, tomó esa decisión consciente, en sus 5 sentidos tomó esa decisión. La persona que se va a drogar, cuando se va a drogar, no está drogado cuando decide drogarse. Toma una decisión cuando está en sus 5 sentidos. Así el que va a fumar también. Y recordemos a Eva, ahí en el Edén, cuando Satanás la engañó, estaba en sus 5 sentidos y ella tomó su decisión. Así es Satanás. Por eso en la primera carta de Juan, por eso Juan dice que habla de una verdadera comunión. O sea, ¿por qué Juan hablaría de una verdadera comunión? Porque hay por ahí otros que hablan de una comunión que no es con el Padre, no es con el Hijo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en nuestras vidas de las decisiones que tomamos. Y en nuestra vida espiritual no es la excepción. ¿Por qué? Porque si hoy no nos interesamos por nuestra vida espiritual, ¿sabe qué? Tarde o temprano
vamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Tal vez hoy pensemos que no importa, que no es importante hoy, pero ¿sabe cuál es la preocupación? ¿O sabe cuál es más bien el peligro? Es que en la Escritura no se nos dice cuándo se acabará todo esto. En la Escritura no se nos menciona cuándo será la venida del Señor Jesús. Entonces es algo apremiante todos los días estar velando por nuestra vida espiritual, no dejando que el enemigo nos engañe, que nos diga, hoy no es importante, que nos diga, aguántate, disfruta la vida, espera, aún hay tiempo, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana. Y vayamos ahí a Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Fíjese por qué es preocupante. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice así: hablando de Cristo Jesús, dice la Escritura así: viene en llama de fuego para dar retribución. Recordemos que retribución es pago, es el pago. O sea, Jesús viene en llama de fuego para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 9. Los cuales, esos que mencioné en el versículo anterior, los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de su Hijo Cristo Jesús, dice en el 9, esos de ellos, hablando de ellos, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, o sea, excluidos es que estás fuera, no eres parte de, estás alejado, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense, esa es la preocupación. Y mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, usted tal vez lo recordará. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, hablando el apóstol Pablo del tribunal, miren, del tribunal de Cristo. Y mire cómo empieza diciendo el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos vamos para allá, todos vamos a pasar por ese tribunal, todos vamos a, fíjese la palabra que usa, todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Jóvenes, adultos, todos vamos a estar allá. No lo podemos evitar. No hay nada que podamos hacer para evitar no pasar por ese lugar. No hay nada. No podemos hacer nada. Todos vamos directo para allá. Mire, no solo los que hacen cosas buenas, no solo los que fueron buenos o los que fueron malos, sino que, miren, los que hayan hecho cosas buenas o hayan hecho cosas malas estando en este cuerpo. Entonces, eso es lo preocupante, para no estar excluidos, miren, para no sufrir la pena de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 8 al 10, para no estar excluidos eternamente de la presencia de Dios. Ahora, vayamos a Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Esdras, capítulo 10, 4. Pero vamos a leer desde el 1, hermanos, para tener contexto. Dice en el versículo 1, mientras Esdras
mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mire, van ahí, estaba orando Esdras, estaba haciendo confesión, pero Esdras estaba llorando. Esdras estaba llorando en este momento, estaba orando y estaba llorando. Y postrándose delante de la casa de Dios, mire, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba no solamente Esdras, sino que todo el pueblo estaba llorando amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, miren, dice Secanías, dice, aún hay esperanza para Israel. O sea, ellos habían reconocido que le habían fallado a Dios, que habían pecado contra Dios, pero dice Secanías, le dice Secanías a Esdras: sé que aún hay esperanza para Israel. Y es que mientras tengamos vida, aún hay esperanza para nosotros también. Aunque le hayamos fallado a Dios, aún hay esperanza para nosotros. Aunque hayamos cometido errores, aún hay esperanza para nosotros. Aunque a pesar de que no hayamos obedecido a Cristo, fíjese, aún hay esperanza para nosotros. Sigue diciendo, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Mire, hagamos pacto. Dice, el pueblo que había pecado, el pueblo que había fallado, dice, hagamos pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dice en el 4, donde íbamos, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Fíjense, hermanos, ahí con Esdras, Dios permite regresar a Jerusalén, permite regresar a su pueblo escogido que había estado en cautiverio en Babilonia, para edificar el templo que Dios, para edificar el templo de Dios que había sido destruido por Nabucodonosor. ¿Ok? Con Esdras, hermanos, podemos aprender de la responsabilidad del siervo de Dios. Podemos aprender que Dios espera que nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Mire, dice ahí en Esdras 10:4, le dicen a Esdras, levántate. Esdras veíamos en el versículo 1, estaba orando, estaba llorando, el pueblo estaba llorando amargamente. El pueblo reconoce que había fallado, reconoce que había pecado, pero reconoce también que aún hay esperanza, que aún pueden hacer algo para borrar su pecado. Y le dicen a Esdras, le dice Secanías a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, Esdras, esfuérzate. Pon manos a la obra, Esdras. Esdras estaba adolorido por el pecado del pueblo.
Esdras se encontraba mal en ese momento. Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que debería de ser santo, estaba en pecado. Fíjense, Dios había dicho que no se podían juntar con pueblos extranjeros, que el pueblo de Dios no podía tomar mujeres de los pueblos extranjeros. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo primero que le dijo Dios fue lo primero que fueron a hacer. Y no es el único caso. El hombre más sabio del mundo, así dice la Escritura, que no ha habido otro hombre como él. ¿Quién es? Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Las mujeres extranjeras inclinaron su corazón ante sus dioses. ¿Sí? Dijo que tenía 1000 mujeres, ¿verdad? Así que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué significa levantarse, hermano? Porque le dicen a Esdras, le dice Secanías, que se levante. Fíjese, levantarse, ponerse de pie. Es igual, significa estar en un estado de vigilia, alerta. Es estar despierto, ¿sabe qué? En esas horas que son destinadas para el sueño habitual. Levantarse, hermanos, también da la idea de, como de las mañanas cuando estamos en la cama. Ese, ¿ya te levantaste? No, aún sigo acostado. Entonces, levantarse es salirse de la cama, salirse del descanso habitual. Eso es levantarse. ¿Y sabe qué? Hay cristianos, hermanos, que no quieren levantarse. Hay cristianos que quieren permanecer acostados, descansando, que no quieren levantarse de su letargo. ¿Y sabe qué es un letargo? Un letargo es un estado, dice la definición, que es un estado patológico caracterizado por un sueño que es profundo y es prolongado. O sea, que les gusta estar así, que les gusta vivir de esa manera. Hay cristianos que no quieren salir de la cama. Hay cristianos que no quieren dejar de descansar más de lo acostumbrado, más bien más de lo habitual, de lo normal. No quieren curarse de esa enfermedad. Y hay cristianos, hermanos, que duermen mucho. De hecho, ahí leemos hace un ratito en Corintios, ¿verdad? Y muchos duermen. Muchos duermen. Hay cristianos que duermen mucho. Hay cristianos que no trabajan. Hay cristianos que nada les preocupa. Hay siervos que no quieren ser molestados en nada. Y mire, y eso es contradictorio. Porque siervo, pues es alguien que sirve, ¿verdad? Entonces, si un siervo no cumple su función, pues no sirve, ¿verdad? Pues no sirve. No le hace honor al título. ¿Ok? Levántate, le dicen a Esdras. Asume tu responsabilidad. Hermanos, asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios. Los esposos, asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios. Y dirá, ¿cuál es nuestra responsabilidad como esposos? De seguro ya vino a su mente Pedro, ¿verdad? Efesios, como Dios ama a la iglesia, ¿verdad?
Pero ahora, como mujeres, asumimos nuestra responsabilidad como mujeres. De seguro ya vino a su mente también cómo debe de sujetarse la mujer al hombre, ¿verdad? Como Cristo, como a Cristo. Y los hijos, cumplimos nuestra responsabilidad como hijos. Cumplimos nuestra responsabilidad delante de Dios como esposos, como esposas, como hijos, como siervos de Dios. Cumplimos nuestra responsabilidad. Asumimos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la mujer con el esposo? ¿Cómo se siente el esposo con la mujer? En cómo nos hemos tratado los unos a los otros. ¿Cómo hemos tratado a la esposa? ¿Cómo hemos tratado a, bueno, las esposas a los esposos? ¿Cómo hemos tratado a los padres a los hijos? Porque hay instrucciones que nos han dejado para ser buenos ejemplos como padres, como esposos, como hijos. ¿Y sabe qué? Cuando no cumplimos con esto, todo se distorsiona. Pero ¿sabe qué? Regresamos al principio. Satanás nos engaña. Satanás nos dice no es importante. Satanás nos dice hazlo así. Le dice con esto es suficiente. Ámala así, con eso es suficiente. Ámalo así, con eso es suficiente. Entonces, Satanás nos engaña. Le dice a Esdras, levántate Esdras. Hay obligaciones que cumplir. Hay cosas que hacer. Hay cosas que nos deben de preocupar. Y una de esas cosas es cumplir con lo que Dios nos manda. Cumplir con la palabra de Dios. Y mire, de los jóvenes, para los jóvenes también hay instrucción en las escrituras. Vayamos ahí a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Después de Proverbios. Dice en el 11, perdón, es 11.9. 11.9. Y luego sí, 12.1. Dice aquí, hermanos, dice la palabra de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud. Los jóvenes se deben de alegrar en su juventud. Es una etapa muy bonita. Es una etapa que pasa y no regresa. Nosotros algún día fuimos jóvenes, ¿no? En algún momento fuimos jóvenes y disfrutamos la juventud. Disfrutamos de esos momentos, ¿verdad? De energía, de vigor, de fuerza. Ibas aquí, ibas allá sin preocupación. Miren, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí muy bonito, ¿verdad? Todo. Mire, qué bonito es para el joven, ser adolescente, andar en los caminos que dicta tu corazón, hacer lo que tu corazón te dicte. Qué bonito, ¿verdad? Pero mire cómo termina ese versículo. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mire, por los caminos que tomes, por los caminos a los que te lleve tu corazón, por los deseos que surjan de ti mismo. ¿Sabes? Sobre eso te va a juzgar Dios. ¿Y qué es esto? Responsabilidad. Mire qué dice el siguiente versículo.
Y fíjese, y como sobre estas cosas te va a juzgar Dios, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad. Son cosas pasajeras. Son cosas que, fíjense, a la juventud muchas cosas les preocupa el día de hoy. Hay cosas más preocupantes para la juventud que buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Mira, ahí volteen del otro lado. Ahí es un claro ejemplo. Hay cosas más preocupantes que buscar a Dios. Y no decimos que son cosas malas, son cosas buenas. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Entonces, mire, hay jóvenes, mire, que en su corazón solo hay enojo, solo hay maldad. ¿Y sabe qué? No les preocupa buscar a Dios. Dice en el siguiente 12:1. Le sigue hablando a la juventud, le sigue hablando a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador cuando estás viejito. ¿No, verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Miren, ¿hay responsabilidad para los jóvenes? Sí hay responsabilidad para los jóvenes. Hay que buscar a Dios en la juventud. En los momentos en los que miren, hay energía, hay fuerza. En los momentos en los que podemos hacer algo para Dios. ¿A usted qué le gustaría? Si a usted le regalaran algo, ¿qué le gustaría? ¿Que le regalaran algo bonito, algo bueno? ¿O que le regalaran algo ahí sobrante? Que le regalaran los pedacitos ahí de lo que queda. Si le van a regalar comida, pues usted espera un buen platillo, ¿verdad? No espera que le den lo que quedó de los demás platos y hagan un platillo, ¿verdad? Así es con Dios. Así es con la juventud. La mejor etapa, la mejor edad, miren, es la juventud. En los cuales le podemos dar a Dios cosas buenas. En los cuales podemos servirle. Tenemos energía, tenemos fuerza. Hay muchas cosas que se pueden hacer para Dios. Le podemos dar, como habíamos cantábamos un himno hace un ratito, lo mejor de nosotros. Así que vamos a seguir, hermanos. Y hablando del esfuerzo también, porque le dicen esfuérzate, le dicen a Esdras esfuérzate. ¿Qué significa esforzarse? Todos nos esforzamos por algo. Fíjense, esforzarse significa desvivirse. Desvivirse. Creo que es muy claro. Nos desvivimos por muchas cosas. Nos esforzamos por muchas cosas. Dejamos, y por eso priorizamos, porque dejamos unas cosas que no son importantes y hacemos las que sí son importantes. Y nos enfocamos en esas cosas que son importantes. Y un ejemplo de desvivirse, de esforzarse. ¿Cómo? Como al principio, diría. Como al principio. Como cuando andábamos ahí de novios, ¿verdad? Como andábamos ahí ahora y no queríamos quitarnos de allá y queremos permanecer allá al lado de la persona. Así desvivirse como cuando conociste el amor por primera vez. Usted recordará aquellos tiempos. Como cuando los esposos antes de ser esposos, eran novios. Se desvivía el uno por el otro. Como los hijos cuando eran pequeños, los papás se preocupaban por ellos, estaban ahí pendientes, estaban alertas, estaban preocupados en todo momento por ellos. Desvivirse como cuando recién naciste de las aguas del bautismo.
con ese gozo, con esa fuerza, con esas ganas que querías de servir a Dios. ¿Y sabe qué? Esforzarse significa también afanarse. Y nos afanamos por muchas cosas. Afanarse es preocuparse de más. Nos preocupamos de más por muchas cosas. Significa también empeñarse. Afanarse significa también empeñarse en conseguir algo. O sea, que si queremos algo, nos esforzamos, ponemos todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo por conseguir lo que queremos. ¿Verdad? Significa también, esforzarse significa luchar, levantar, trabajar. ¿Y sabe qué? En el esfuerzo, más bien cuando queremos esforzarnos, cuando queremos levantarnos, ¿sabe qué? Van a venir dificultades. Cuando quieras buscar a Dios en tu vida, van a venir dificultades. Eso tenlo por dalo por hecho. Cuando quieras buscar a Dios, van a venir dificultades en tu vida. Pero ¿sabe qué? No estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Y Dios te va a ayudar a salir adelante. Dios te va a ayudar en las batallas que vengan. Dios te va a ayudar en toda situación que quiere impedir seguirle. Sí va a haber muchas dificultades. ¿Y sabe qué? Muchas dificultades van a venir de afuera. Muchas dificultades van a venir de la gente y de las modas de este mundo. Porque este mundo también, pues, nos enseña algo. Este mundo nos muestra muchas cosas. ¿Y sabe qué? Lo que quiere este mundo, que no despertemos. Este mundo quiere que no nos levantemos. Ese mundo no quiere que nos quitemos la venda de los ojos. No quiere que conozcamos la verdad. El mundo, mire, nos consume. Y fíjese cómo es esto. Si tú no vienes un día a la iglesia, pues te sientes mal, ¿verdad? Y hoy debí de ir a la iglesia. Si 2 veces no vienes a la iglesia, como que dice, ay. 3 veces no vienes a la iglesia, 4 veces, 5 veces, ¿y sabes qué? Luego, ya no vas a querer regresar. Porque se hace una costumbre, se hace un hábito. Mire, ¿sabe cuál es lo difícil después? Levantarse, regresar. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas a tu mente. Si voy, ¿qué van a decir los hermanos? Me van a ver mal, me van a preguntar por qué no he venido y me va a dar vergüenza decirle que pues porque nada más no he querido, que hay otras cosas que me preocupan. Fíjese, primeramente vamos a olvidar todo lo aprendido. Poco a poco vamos a ir olvidando todo lo aprendido. Y manos, si no leemos, si no estudiamos, pues peor. O sea, lo poquito que hayamos aprendido lo vamos a olvidar. ¿Y sabe qué? Eso nos va a enfriar más. Y poco a poco, en vez de que nos acerquemos, nos vamos alejando. Nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de la fuente, hasta que, mire, ya estamos en el mundo otra vez. Y sin darnos cuenta, poco a poco, ¿y sabe qué? Hay una palabra que se me fue ahorita, pero es una palabra muy sutil que decimos a veces, no pasa nada. A veces un día, decir, no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa, ¿sabe por qué? Porque hay un adversario allá afuera. Hay alguien que solo está para matar, hurtar y destruir nuestra vida espiritual. Entonces, para él es un éxito eso. Que no nos levantemos
que no nos esforcemos, que no vengamos a la iglesia, que no sirvamos, mire, es un éxito para Satanás. Muchas de las dificultades vendrán también de dentro, de tu misma familia. Tu misma familia te puede, mire, sigue durmiendo. ¿Para qué más? ¿Para qué te esfuerzas? Mira aquí más, es mejor aquí. Tranquilo, descansa, sigue durmiendo. ¿Sabe qué, hermano? La vida nos va a meter en hornos de fuego como a Daniel. Imagínense que lo meta literalmente, hermano, que lo avienten a un horno de fuego. Y dice ahí en Daniel que los que llevaban a Daniel y a sus compañeros, dice que se quemaron en la entrada del horno. La vida nos va a meter, hermanos, en hornos de fuego. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos cuando nuestro matrimonio sea puesto a prueba? ¿Qué haremos cuando nuestra fe sea puesta a prueba? Veíamos Pedro, ¿ah? Le hablábamos del fuego, de la prueba. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando nos encontremos en el foso de los leones como Daniel? Miren, y ese foso de los leones da una idea, hermanos. La idea que les quiero dar es que va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber situaciones que, miren, no vas a encontrar tu esquina. Problema aquí, dificultad por acá atrás, dificultad de este lado, dificultad del otro lado. Si quieres ir para acá también y aquí, y así. Por todos lados vas a encontrar dificultad, adversidad, que te van a impedir levantarte, que van a impedir que tú te esfuerces, que tú luches, que tú sigas adelante. ¿Qué haremos cuando eso pase? O cuando nos encontremos en el desierto como David. Cuando nos encontremos, mire, solitos con nuestros problemas, solitos con nuestras dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Porque, ¿sabe por qué? Porque eso nos puede, también nos puede tumbar. Nos puede, mire, nos puede tirar y ¿sabe qué? Tal vez sea difícil levantarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la cárcel como Pedro? Esposado de los dos lados, con guardas afuera de la cárcel y otros guardas más afuera y otros afuera. Imposible escapar de esa situación. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos ahí en alta mar, como Pablo, cuando naufragó? Ahí tratando de sobrevivir, tratando de no morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos exiliados como Juan, ahí en la isla de Patmos? ¿Por qué? Porque eso nos puede tirar, hermanos. Porque eso nos puede tumbar. ¿Saben? Cuando estamos en esas situaciones así, lo primero que va a venir es el desánimo. Va a venir el desánimo en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Esa pregunta se la debe de hacer cuando se encuentre en esos momentos. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Pregúntese eso. Cuando se encuentra ahí, mire, cuando se encuentra ahí solo, abandonado, triste, desanimado, pregúntese, ¿qué es lo que Dios pide de mí?
¿qué le dijo a Josué? Vayamos a Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, hermanos. Tres veces va a mencionarle Dios a Josué que se esfuerce. Y cada vez que se lo dice, se lo dice con más ímpetu. Miren, le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente le pide un requisito a Josué. Miren, le dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no le dijo como en el anterior, sé valiente, sino sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pide. Dios sabía que en el Inter iban a suceder muchas cosas. Y sabía Dios que eso le podía causar temor a Josué. Eso podía desanimar a Josué. Eso podía hacer que Josué desmaye también. Que desmaye. Porque, ¿saben? Nosotros también podemos desmayar. Podemos desanimarnos. Podemos tener temor. Pero Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, no temas, Josué, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué le dijo? Estará contigo. ¿Y sabes qué? Estará contigo donde quiera que tú vayas, Josué. Pero le dio una advertencia. Dios le dijo ahí en el versículo 7, no te apartes. Mire, le está hablando de la ley, y le dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Entonces, cuando nos encontremos ahí, hermanos, cuando sintamos temor, cuando sintamos desánimo, cuando sintamos que vamos a desmayar, acuérdense de lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Solamente, mire, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego va a recordar en el versículo 8, cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces, hermanos. 3 veces. Sigamos, ya nos está ganando el tiempo. ¿Qué es lo que Dios pide de mí entonces, hermanos? ¿Qué pide de nosotros? Que seamos fuertes, que seamos valientes, que nos esforcemos, ¿saben? En nuestro matrimonio, con las esposas, en la casa con los hijos, en mi vida espiritual. Dios quiere que nos esforcemos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque de eso depende, y no es película, nuestro destino final. De las decisiones que hoy tomemos va a depender nuestro futuro. Porque todos vamos a morir.
todo lo que vemos va a ser destruido. Todo lo bonito que podamos tener aquí, no nos lo vamos a llevar. Fíjese, no nos lo vamos a llevar, sea al cielo o sea al, no sé por qué siempre lo hacemos como para abajo, ¿verdad? Pero sea al cielo o sea para la condenación eterna. Nada nos vamos a llevar. Así que por eso habla de la vanidad. Porque todo esto, todo lo material, todo lo físico que vemos acá, es vanidad. ¿De qué tanto sirve, fíjense, afanarnos por cosas materiales en este mundo? Si al final nuestra alma se puede perder, no sirve de nada. Es más importante nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso, miren, nuestra vida espiritual, si nosotros nos esforzamos, si nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos, miren, es el principio. Es el principio, porque de ahí tenemos que vivir una vida fiel. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. ¿Ok? Entonces, es importante esforzarnos, levantarnos de nuestro letargo, más bien, levantarnos de nuestro letargo, esforzarnos en nuestra vida espiritual. Le dicen a Esdras que es su obligación. Y Esdras, ¿qué hace? Se levanta y pone manos a la obra. ¿Por qué Esdras hizo eso? Porque entendió que era parte de su servicio, era parte de su responsabilidad. Y sabe, así como varones, como mujeres, como siervos de Dios, tenemos nuestra responsabilidad delante de Dios. Si no recuerda ahí en Malaquías, profeta Malaquías, Dios demanda su honra. Dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Dicen que soy su Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque estaban los sacerdotes en ese tiempo, estaban sirviendo de una manera incorrecta a Dios. Estaban profanando las ofrendas de Dios, estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Mire, los sacerdotes hacían pecar al pueblo de Dios cuando ellos eran los que deberían de guiar al pueblo a la santidad. Ahí está. El hijo, mire, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi temor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, miren lo que estaban haciendo. Oh sacerdotes, ustedes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué? Y todavía se preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Donde estaban cometiendo un sacrilegio con las ofrendas de Dios. Estaban tomando lo mejor y le dejaban los restos a Dios. Y aparte, hacían pecar al pueblo. ¿Qué significa responsabilidad, hermanos? Significa compromiso, obligación, deber, cometido, tarea. Es una carga también. Es una tarea, es una carga. ¿Y sabe qué? No culpes a nadie más por tu falta de responsabilidad. No culpemos a nadie más por nuestra falta de responsabilidad, por los problemas en tu matrimonio, por los problemas con tus hijos, por los problemas de tu condición espiritual el día de hoy. No culpes a nadie. ¿Sabe por qué? Porque eres el único responsable de tu vida espiritual. Si estás hoy en vida eterna o si hoy estás en condenación externa, es porque tú así lo has decidido. Es porque tú así lo quieres. Es porque piensas que es el mejor camino. O tal vez no has visto las graves consecuencias que eso puede traer a tu vida.
Es tu compromiso. Como cuando te comprometiste a amar a tu esposa hasta la muerte, ahí en los votos, ¿verdad? Todos recordaremos los votos. Es un compromiso. Dijiste estar con ella hasta en la salud, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte los separe. Fíjense, eso es un compromiso, eso es una responsabilidad, eso es una encomienda, es una tarea, es una carga que nosotros, miren, nadie nos obligó a llevarla. Todos tomamos la decisión de llevarlo. Nadie nos dijo, toma. ¿No? Cada uno decidió llevar su propia carga. ¿Y sabe qué? Es lo mismo con Dios. Cuando nos bautizamos, nos comprometimos. Agarramos una carga. Agarramos una tarea. ¿De qué? De servirle. No dijimos, no le hicieron su confesión de fe y le dijeron, Jesús es el Señor de tu vida. ¿Y qué dijeron? Sí, es el Señor de mi vida. Y te dijeron también, a partir de hoy, muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre que va a ser la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros mismos, hermanos, tomamos la decisión. Nosotros mismos somos los responsables de esa decisión. ¿A qué nos comprometimos? A servirle, nos comprometimos a serle fiel, ¿verdad? Nos comprometimos a amarlo, nos comprometimos a obedecerle. Dijimos que Él sería el Señor de nuestras vidas. Y fíjese, como Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? No, Señor, si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar. Y más adelante, cuando vino el momento de demostrar eso que Pedro había dicho con sus palabras, así con vehemencia y vigor y dispuesto a todo, ¿sabe qué hizo? Cuando le preguntaron, cuando lo señalaron, le dijeron, ese andaba con Jesús. Y dijo él, lo negó una vez. Y luego lo volvieron a reconocer y lo negó 2 veces. Y luego, la tercera vez, lo mismo. ¿Y sabe qué? Cantó el gallo. Cantó el gallo. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué dice la escritura que hizo Pedro después de que se acordó? Lloró, pero no lloró solamente, lloró amargamente. ¿Sabe por qué lloró Pedro amargamente? Porque recordó sus palabras, porque recordó lo que había dicho. Él mismo lo dijo, y no se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo al mismo Jesús. Y le dolió a Pedro en su corazón no haber cumplido su palabra. Le dolió a Pedro en su corazón no haber cumplido con su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque nadie obligó a Pedro a decir esas palabras. Nadie obligó a Pedro a decir, Señor, estoy dispuesto a ir contigo y si es necesario dar mi vida por ti, estoy dispuesto a dar. Nadie lo obligó. Él lo dijo. Y ¿sabe? Cuando llegó el momento de demostrarlo, no lo hizo. Tuvo temor, tuvo miedo. Vamos a ver ahí, Lucas, hermano, Lucas 22, 31 y 34. Lucas 22, 31 al 34. Es el de, mire, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, mire, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando, creo que ya fue el 34. Ok, eso le dijo Jesús. Ok, el 54, 22, 54 al 62. Eso es lo que dijo Pedro. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, y no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y mire, y prendiéndole le llevaron a Jesús y le dijeron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y mire, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo Pedro? Lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y Pedro dijo, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, fíjese, en este aquí Lucas nos dice, miren, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ha de ser doloroso, hermano, fallarle a Dios. ¿Cuántos hermanos que se bautizaron, que nacieron de nuevo, mire, no han negado a Dios, que se olvidaron de su responsabilidad, que se olvidaron de su obligación, que se olvidaron de su deber, de su cometido, de su tarea? ¿Qué pasa, hermanos, si no hacemos nuestra tarea? Si no hacemos nuestra tarea, pues primeramente incumplimos, ¿verdad? Incumplimos. Todo se te junta. ¿Y sabe qué? Y al rato no vas a poder con todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al rato, cuando sea mucho, ya no vas a querer hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque te va a ganar el tiempo. Y lo que no hiciste en muchos años, no lo vas a hacer en poco tiempo. Es tu carga. Ahora no digas que no la quieres llevar. Asume tu responsabilidad con Dios. Asumamos nuestra responsabilidad con Dios, hermanos. Ya para terminar, recapitulando. Debemos recordar que tenemos una responsabilidad con nuestro Dios. Asumamos nuestra responsabilidad y levantémonos. Asumamos nuestra responsabilidad y esforcémonos. Asumamos nuestra responsabilidad y pongamos manos a la obra en nuestra vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual. Es importante crecer, es importante aprender todos los días qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y fíjense que en base a esto que hemos visto,
al igual nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad en nuestra vida como cristianos, como siervos. ¿Cómo? Levantándonos, poniéndonos de pie, esforzándonos, luchando, trabajando, afanándonos en nuestra vida espiritual, poniendo manos a la obra, o sea, tomando acción. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento estaremos ante la presencia del gran juez y tendremos que, fíjese, podemos asumir nuestra responsabilidad aquí, en este momento, pero también podemos evadir nuestra responsabilidad aquí, en este momento. Pero va a haber un momento en el que no vamos a poder más evitarlo. Cuando estemos, en 2 Corintios 5:10, cuando estemos delante de la presencia del gran juez, no va a haber nada, hermanos, para poder evitar asumir nuestra responsabilidad. ¿Y sabe qué? Las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones que tomamos hoy, tarde que temprano, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Y sabe qué? También nadie más la va a asumir por usted. Usted mismo, yo mismo, la tengo y la voy a asumir. Para los que no son bautizados, asumirán también las consecuencias de no haber obedecido a Dios a tiempo, de no haber obedecido el evangelio de su Hijo Cristo Jesús a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hoy es tiempo y mientras haya vida hay tiempo. El detalle es que nos confiamos y pensamos que vamos a vivir muchos años en este mundo, pero ¿saben qué? Que ese dato no lo tenemos. Diría el peje, yo tengo otros datos. Y es que a veces eso pasa. Parece que nosotros tenemos otros datos, ¿verdad? Creemos que vamos a vivir 100 años, cuando los datos de Dios son otros. Y creemos que nuestros datos son los buenos, son los verdaderos. Entonces la invitación, hermanos, es que asumamos nuestra responsabilidad, aunque a veces cueste, aunque a veces tengamos que esforzarnos de más, no permitamos que las consecuencias sean graves. Dios le bendiga, hermano.